Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a esta última sesión del módulo 1. Estamos aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Un segundito. Bueno, le doy la palabra a nuestra compañera Lidia Malagón, que les va a dar unos avisos para el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, el orden del día será que el doctor Azuela va a compartir una serie de reflexiones finales para después que entre todos podamos compartir una discusión, sus preguntas, sus comentarios. Yo puedo leerlos si los ponen en el chat. O bien, también podemos abrir el micrófono, sobre todo si son dudas teóricas o reflexiones. Es decir, podemos leer dudas técnicas, logísticas sobre el módulo, sobre las entregas de las actividades de reforzamiento, si han podido estarlos revisando. Y también podemos abrir el micrófono si así lo desean. Les pedimos extenderse máximo 2 minutos. Yo estaré pendiente de los tiempos de sus participaciones y así poder hacer un intercambio entre todo el grupo. Les agradecemos mucho estar presentes y sin más le doy la palabra al doctor Azuela. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es un gusto estar en esta última sesión del primer módulo. Hubiera sido más gusto con una relación más cercana, personal. Veo algunas caras por momentos, pero no, hay muchas dificultades para interactuar, pero en esta última sesión, el énfasis está en que hagamos un intercambio de impresiones. En cualquier pedagogía moderna, pues, se ha abandonado la idea de que un curso de estos va en una sola dirección, donde una persona que sabe enseña a otras que no saben. Tanto desde el punto de vista pedagógico, sabemos que el aprendizaje es un proceso con comunicaciones en muchas direcciones y que yo personalmente he aprendido que en este tipo de cursos el que más aprende soy yo, gracias a las participaciones de personas que tienen un grado de conocimiento, no nada más por que han estado en contacto con la práctica, sino que muchas personas tienen estudios de posgrado, han reflexionado sobre esto, han estado más de una vez en la administración pública, han estado en la consultoría y en la administración, dan clase en una universidad y su conocimiento es importante. Esto es particularmente válido hoy en día. No quiero convertir esto en una digamos, discurso así de democratización sin mucho sentido de la educación. Yo creo en la responsabilidad de quien imparte docencia, pero hoy en día vivimos algo muy particular, que es el hecho de que en México, a nivel local, en muchas partes del país, hay una innovación institucional que es prácticamente no se divulga más que por la vía oral. Es decir, hay una gran cantidad de experiencias que son muy valiosas, que a lo mejor no llegaron a los resultados deseados, pero que en el camino nos enseñaron cosas y que simplemente no están documentadas. No están documentadas por escrito. No tenemos una revista mexicana de planeación urbana donde podamos mandar un artículo para contar una experiencia. Hay un par de revistas académicas, pero son para que los académicos pongan sus investigaciones. Eso tiene un valor, tiene una importancia, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos contar estas historias. Yo quisiera que la primera persona que tome la palabra por parte de ustedes, es una sugerencia, es quien tenga idea de esta experiencia de Tuxtla Gutiérrez que se mencionó el día de ayer. Porque
yo no había oído hablar de ella. Probablemente varios de ustedes la conocen, pero en general padecemos este desconocimiento de la práctica de lo que ocurre a nivel local. De esto yo me di cuenta hace muchos años cuando empezó a tomar fuerza el litigio en materia de desarrollo urbano y los actores de la urbanización comenzaron a acudir a tribunales para resolver conflictos urbanos. Y era un caso muy interesante en la ciudad de Monterrey. Imagínense la zona metropolitana de Monterrey, en la que el municipio de San Pedro Garza García, que es uno de los municipios más ricos de este país, se negaba a aceptar los usos del suelo de un plan metropolitano. Estamos hablando de 1991, hace 30 años. Hay un litigio entre el municipio y el gobierno del estado y finalmente se le ordena al municipio llevar a cabo un referéndum para ver si aceptaba o no los usos del suelo de un programa de desarrollo urbano, de un programa metropolitano. Lo más notable de esa experiencia es que el número de personas que fue a votar en un referéndum municipal fue mayor que el número de personas que había ido a votar a las elecciones municipales. Es decir, a la ciudadanía de ese municipio le interesaban más los usos del suelo que quién gobernaba el municipio. Para mí era como un caso inusitado en donde la intervención de un juez y el conflicto por los usos del suelo tomaba un rumbo que no nos imaginábamos. Porque antes de que se intensificara la participación de los jueces, lo que había era una creencia que la administración pública y los grupos sociales se iban a poner de acuerdo y que cada conflicto se iba a dar en los canales tradicionales de la comunicación entre gobierno y ciudadanos o grupos de interés. Empiezan a aparecer estos fenómenos y yo pensé que estábamos ante un proceso de aprendizaje en donde íbamos a ir procesando estas experiencias y íbamos a ir aprendiendo a partir de ellas. Bueno, el caso es que nunca vi un texto donde se contara esa historia así, en 10 páginas para poderla dar en un curso, para poder reflexionar sobre ella. Y se queda como una anécdota que los que la vivieron entienden perfectamente qué pasó, pero en donde el resto del país no podemos reflexionar sobre lo que eso significa, porque no tenemos la información, porque no hay un medio de comunicación que nos ayude a incorporarla a nuestra agenda. Y no es nada más con el tema del litigio, que ya es muy importante. Es también con innovaciones normativas, regulatorias, que a veces ocurren en los ejercicios de planeación. Y yo que doy clases de esto, siempre estoy tratando de conseguir el material para poder incorporarlo a la docencia y créanme que me cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, la primera invitación en esta sesión es que nos compartan experiencias que nos permitan darle sentido o incluso cuestionar las propuestas que se han presentado aquí en el curso. Naturalmente, los contenidos del curso tienen que tener una pretensión más general. Como cualquier materia jurídica, está hecha de postulados generales y el esfuerzo ha sido transmitir esos postulados, ponerlos sobre la mesa y poner a reflexionar sobre sus implicaciones. Yo creo que vale la pena recordar un par de ideas generales del curso, un poco para arrancar la discusión. Y una tiene que ver con el régimen de competencias
y otra tiene que ver con el régimen de propiedad, que son dos de los grandes temas que ustedes como servidores públicos enfrentan de manera cotidiana. En el tema de las competencias, creo que vale la pena reiterar que tenemos un sistema que tiene cierta complejidad, pero que esa complejidad se puede comprender. La complejidad proviene del concepto de facultades concurrentes. O sea, el concepto central para definir las atribuciones municipales y de otros órdenes de gobierno en lo que se refiere al ordenamiento territorial es la idea de que tenemos un sistema de facultades concurrentes, que establece el artículo 73 constitucional desde 1976. Creo que es importante para entender esta complejidad contrastarlo con lo que teníamos antes, que era un sistema de facultades excluyentes del artículo 124 constitucional. Un poco para volver a plantear esto de manera esquemática, el sistema clásico de distribución de competencias, establecido en el 124 y llamado de facultades excluyentes, sostiene que lo que no está establecido expresamente por la Constitución como atribución federal se entiende reservada a los estados. Ese es el principio básico del constituyente mexicano por ser una república federal. Los estados de la federación entregan a través de la Constitución al gobierno federal, a los poderes federales, parte de su soberanía y retienen todo el resto. Esa es la fórmula básica. ¿Dónde queda el municipio ahí? Bueno, eso va a depender de cada estado en ese sistema. Entre 1976 y 1983 se dieron las dos grandes reformas que modificaron sin desaparecer totalmente a este postulado. El 124 sigue vigente, pero ahora tenemos el 73 y el 115 que nos dan dos elementos nuevos. Primero, el 115, porque es más simple, aunque sea posterior. Enlista una serie de atribuciones municipales y con eso restringe la soberanía de los estados para definir su régimen interior. Fíjense, antes de la reforma del 83, este artículo 115 no se refería al municipio, se refería al régimen interior de los estados. Y ahí los estados desplegaban su soberanía y decidían cuál era la extensión de las atribuciones municipales. A partir del 1983, el 115 establece taxativamente unas atribuciones para el municipio que los estados no le pueden restringir. Aunque el municipio no se convierte en un poder soberano, su poder se define como autonomía, no como soberanía. A pesar de eso, el municipio adquiere una lista de atribuciones que ya nadie puede quitarle. Se pueden reglamentar, pero no se pueden suprimir sin cambiar la Constitución. Pero lo más complicado es lo de las facultades concurrentes que aparece en el 73 como facultad del Congreso de la Unión. Porque lo que hace esta disposición es decirle al Congreso de la Unión que expida una ley general que regule la concurrencia de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en materia de asentamientos humanos en los ámbitos de sus respectivas competencias. Esto parece un documento circular, que cuando dice en los ámbitos de sus respectivas competencias, se supone que ya sabemos cuáles son esas competencias. Pero en realidad, la ley general va a ayudar a precisar esas competencias. Entonces, hay unas competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno, pero además hay un principio que es el de que el ejercicio de esas competencias concurre en un mismo territorio. Porque la realidad geográfica que está detrás de esto es el hecho de que si bien el poder está distribuido en diferentes órdenes de gobierno,
el territorio es uno solo. Entonces, el ejercicio del poder por parte de cada uno de ellos incide en las atribuciones de los demás. Y de ahí se deriva una fórmula aparentemente muy sencilla, pero en la práctica muy complicada, que es la obligación de coordinarse. Los órdenes de gobierno están obligados a la coordinación con los demás, pero no están obligados a ceder sus atribuciones. De hecho, no pueden renunciar a sus atribuciones. Entonces, tenemos un régimen de competencias en donde va a ser la ley general la que precise esta distribución de competencias de los 3 niveles, pero en donde también van a concurrir las legislaturas de los estados. Entonces, tanto la ley general como las leyes de los estados van a precisar el alcance de la competencia de cada quien. Como es imposible llegar a fórmulas que resuelvan todos los casos en el futuro, para eso tenemos el Poder Judicial. Entonces, lo que tenemos que aceptar es un nivel de incertidumbre, en donde las dudas son parte del sistema, y para salir de las dudas tenemos el litigio constitucional, que son las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales que los poderes llevan a la Suprema Corte para que aclare cuál es la solución al problema que tenemos enfrente. Entonces, ya vimos algunos casos, como son los procedimientos a través de los cuales el gobierno del estado revisa los planes municipales y verifica su congruencia con los niveles más altos de planeación, o los procedimientos mediante los cuales el gobierno del estado incide en autorizaciones que son de competencia municipal. Ya vimos algunas de las respuestas que ha dado la Suprema Corte, pero lo de menos es conocer en detalle estas respuestas. Lo importante es saber que hay un grado de incertidumbre en el sistema, que para salir de ella lo que tenemos es el litigio constitucional. Esto es, digamos, lo más importante de un aprendizaje, es hacernos a la idea de que no todas las diferencias de opinión sobre el alcance de las atribuciones van a estar claramente previstas en la ley. Cada quien va a interpretar la ley siguiendo con la posición política que haya adoptado, y al final, si hay un conflicto que no pueda resolverse a través de la coordinación, a través del acuerdo de las partes, vamos a tener que ir a la Suprema Corte. Pero ojo, el espacio que hay para el acuerdo y para la concertación, yo pienso que es muy grande. Depende de la disposición de las partes, depende de las condiciones políticas en donde cada uno se encuentre, pero creo que la legislación nos da muchas oportunidades para sentarnos con el otro y llegar a acuerdos duraderos que nos permitan hacer los ejercicios de planeación en un contexto en donde todos los actores están alineados con una idea común. Otras ideas importantes de este régimen es que las atribuciones municipales son muy importantes, muy claras, a pesar de que en sus límites podamos tener dudas. Hay un núcleo duro, hay un corazón de las atribuciones municipales que los convierte en actores definitivos de cualquier proceso de transformación territorial. Hemos insistido en que tanto en materia ambiental como en materia agraria existe la creencia de que los municipios están desprovistos de poder frente a atribuciones que lo rebasan. Creo haber aportado elementos para decir que tanto en materia agraria como en materia ambiental, el municipio tiene mucho que hacer para incidir sobre los procesos, pero que tampoco
tiene atribuciones ilimitadas. A nombre de la autonomía municipal no se puede pretender ejercer todo el gobierno sobre el territorio. El gobierno sobre el territorio es un pastel que la Constitución reparte y en donde los 3 órdenes de gobierno tienen diferentes tipos de atribuciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ahora? Creo que vivimos tiempos en donde se cree que el municipio es una instancia débil y yo tengo la percepción de que el municipio tiene las capacidades para ser un actor proactivo del proceso de ordenación territorial, que no tiene por qué sentarse a esperar a ver qué le viene de los otros órdenes del gobierno y que tiene una capacidad real de incidir. No nada más porque tiene las atribuciones constitucionales, sino porque tiene esa libertad de tomar iniciativas. Si me preguntaran cuál es la recomendación principal que yo hiciera como estrategia jurídica para los municipios, es que si el municipio toma iniciativas, se acerca a los otros poderes con una agenda de planeación, el municipio puede tomar la delantera en los procesos de planeación. Es decir, no tiene por qué esperar a que las iniciativas de los estados, de estados y federación lleguen, sino que bien puede interpelar a los otros poderes y ahí los servidores públicos son muy importantes en darle los contenidos, en darle la materia a las personas a cargo de las presidencias municipales para tomar un liderazgo y un protagonismo en relación con el ordenamiento territorial. Es muy complejo porque hay muchos actores. A veces pesa mucho la autoridad en materia de monumentos arqueológicos, a veces pesa mucho la autoridad ambiental por la existencia de reservas de la biosfera, a veces puede pesar mucho una entidad como Pemex, etc. Casi siempre pesan mucho los núcleos agrarios, y el trabajo con los núcleos agrarios es un trabajo político de primera importancia, en donde el reto es que el municipio sea representante de todos los ciudadanos y no nada más de los dueños de la tierra. Y ese es un reto político que tienen los municipios en México, pero que no se resuelve con un manual o con una ley, se resuelve con la gestión con los actores de manera directa. Bueno, eso por lo que se refiere al primer gran tema, que es el de el sistema de distribución de competencias. El segundo gran tema es el de la propiedad, en donde tenemos una situación muy curiosa, que es que heredamos un régimen de constitucionalismo social, de la Constitución de 1917, que trae en su lógica interna un compromiso de distribución de la riqueza, un compromiso de igualdad social, que fue muy claro en la época del reparto agrario y que nos ha costado mucho trabajo llevar al ámbito del desarrollo urbano. A pesar de que en 1976 también las reformas a la Constitución llevaron al ámbito urbano estas ideas de justicia social, la verdad es que ese proyecto quedó truncado porque pocos años después inicia en México políticas de reestructuración económica que disminuyen la capacidad del Estado para intervenir en la economía y, por lo tanto, para proponerse metas de justicia social. No tenía ni 6 años de vigencia la Ley de Asentamientos Humanos, cuando ya el gobierno del presidente de la Madrid iniciaba un proceso de reconversión del Estado y la economía, en donde la planeación y sus metas sociales iba perdiendo terreno.
En todas estas décadas, las ideas originales de la Constitución perdieron fuerza, perdieron prestigio y se vieron como sinónimos de un Estado autoritario. El uso del poder expropiatorio, la regulación de la propiedad, que eran características del Estado revolucionario, se vieron cuestionadas. Y hay un auge del Estado de Derecho que es muy sana, es un componente muy importante de la vida pública de México de hoy, pero que vino acompañada de un reforzamiento de los derechos de los propietarios y de los inversionistas. Si ustedes ven la generación de economistas que reconfiguraron el Estado mexicano, sobre todo con el liderazgo de Carlos Salinas y todos los que estuvieron en la Secretaría de Hacienda y los que promovieron las reformas al régimen agrario, etcétera, los que desmantelaron el viejo modelo posrevolucionario, una de las cosas que más les interesaba en materia jurídica era el cumplimiento de los contratos. Esta es una cosa que viene del Banco Mundial, que viene de los organismos internacionales, de que para que la economía florezca, los contratos tienen que ser ejecutables y a esta generación de economistas era lo que les preocupaba. Fortalecieron la autonomía de la Suprema Corte para eso. Entonces, hay un programa económico neoliberal que desprestigió el viejo discurso revolucionario y que solo tenía razón en un tema, que era el uso arbitrario de las atribuciones gubernamentales. O sea, el reparto agrario se hizo a través de expropiaciones que casi nunca se pagaban y la intervención del Estado en la economía a veces tenía tintes claramente autoritarios. De manera que en todo el periodo neoliberal, ese modelo de la Constitución de 17, el modelo original se desprestigió y se le quitó todo su valor. Lo que yo he tratado de transmitir en este curso es que ese modelo lo podemos recuperar sin caer en los tintes autoritarios que tuvo el régimen. Creo que podemos recuperar el poder expropiatorio si reservamos los fondos para poder pagar las indemnizaciones de manera pronta. Y no tenemos que pagar indemnizaciones de valores especulativos. El reto que tenemos es recuperar ese poder expropiatorio. Claro, ustedes como funcionarios municipales me van a decir, ¿a mí de qué me sirve el poder expropiatorio? Bueno, pero es parte de toda la mentalidad de cómo concebimos al Estado y su relación con la economía. Y yo creo que podemos recuperar el poder expropiatorio si lo sabemos usar. Y aunque el municipio no tenga facultades expropiatorias, lo que sí tiene es facultades regulatorias. A veces la facultad de regular el uso del suelo es más importante que la facultad de expropiar, porque cubre todo el territorio y define nada menos que el alcance del derecho de propiedad. O sea, ¿qué es mi derecho de propiedad? Yo tengo un predio de 20 hectáreas a las afueras de Palenque, o de Calakmul, o de Bacalar. Lo que define mi derecho de propiedad es lo que dice el plan. Es la definición jurídica. Luego está la definición económica. Lo que define mi derecho de propiedad es la demanda. ¿No? Tiene que haber alguien interesado en llevar a cabo una actividad que se traduce en el precio de mi terreno. Pero el alcance de mi derecho de propiedad lo va a establecer el plan. Y si ese plan está construido de manera robusta, está bien argumentado, ese plan nos permite recuperar esas ideas de justicia social y esos propósitos que durante la era neoliberal se desdibujaron.
pienso sobre todo en uno de los imperativos que tiene que tener el plan, que es el de prever el acceso al suelo para más personas. Los impactos que puede tener el Tren Maya en la región son múltiples, pero uno de ellos es el incremento de la demanda por tierra en los centros urbanos. Y ese incremento de la demanda puede tener como resultado una exclusión social de las personas que más tierra necesiten. Una de las prioridades de la planeación urbana tiene que ser asegurar que haya suelo accesible para las personas más vulnerables que van a llegar a vivir a esas localidades. A veces se ve al tren como que va a provocar una catástrofe ecológica, que se van a urbanizar miles de hectáreas. Yo creo que el impacto, sobre todo en los primeros años, no va a ser de miles de hectáreas en los centros urbanos. Va a ser de una demanda de suelo en donde se van a disputar los usos más rentables con las necesidades sociales de las personas que lleguen a vivir a esos centros de población. Para mí, el tema más importante es poder garantizar que hay suelo accesible para los sectores populares que van a llegar a demandar una vivienda. A mí me preocupa el escenario de que todo el suelo periurbano de un centro de población está reservado para usos rentables y que la población que va a trabajar ahí va a tener que irse a vivir a 30 kilómetros o a 40 kilómetros del centro de población porque no hay suelo barato. Para mí, el gran reto de la planeación municipal es primero que nada ese. ¿Cómo garantizamos que quienes van a llegar a vivir, que ya sabemos que va a haber una población que va a tener los empleos menos remunerados o que va a trabajar en el sector informal? Porque no importa cómo lo calculemos, no importa la metodología que usemos, cómo lo cartografiamos, sabemos que va a haber un sector informal. Y sabemos que ese sector informal son personas que van a necesitar un lugar donde vivir. Y la primera prioridad es que no accedan a un lugar peligroso desde el punto de vista de la resiliencia, a lugares inundables, sobre todo, y que no accedan al suelo en localizaciones lejanas. Si logramos una oferta de suelo en localizaciones cercanas a los centros de población, aunque al principio no tengan todos los servicios, la planeación va a haber contribuido a que los impactos sociales del Tren Maya sean benéficos. Porque lo que tenemos que lograr son ciudades en donde todos los sectores sociales conviven en un espacio denso, mixto, y donde no se nos dispara esta urbanización periférica como ha ocurrido en las ciudades mexicanas en los últimos años. Entonces yo creo que sí tenemos un campo para recuperar el proyecto de función social de la propiedad y tenemos algunos instrumentos. A lo mejor la prueba de fuego está ahí. ¿Qué hacemos con esos pocos instrumentos que tenemos? ¿Y cómo es que el municipio se convierte en un actor protagónico en este juego? Lo peor que le puede ocurrir al municipio es que quede presa de los intereses inmobiliarios, en donde los propietarios de la tierra, en su afán, que es comprensible, de obtener la mayor ganancia, nos dé como resultado un mosaico urbano en donde no hay lugar para los sectores más desfavorecidos y no tenemos en cuenta los impactos ambientales de la urbanización. Bueno, yo pues hasta aquí las reflexiones que traía para compartir con ustedes como introducción, pero quisiera que ahora Lidia Malagón nos ayude a coordinar el uso de la palabra y podamos tener un intercambio más activo por parte de ustedes. Lidia. Sí, doctor, les recordamos a los que han ido entrando que esta vez podemos abrir el micrófono con participaciones de máximo 2 minutos en torno a el régimen de competencias, el régimen de propiedad y en general a los retos locales con el proyecto de Tren Maya,
o bien a dudas técnicas de logística o conceptuales. Esto depende de ustedes. Hay el micrófono abierto. Les pedimos levantar la manita con las reacciones que tienen en la parte de arriba junto al icono del chat. O si no lo llegan a encontrar, igual pueden pedir la palabra en el chat. Mientras se animan, voy leyendo algunas preguntas que nos comparte Darío Ramírez. Él pregunta, aunque el Estado no está directamente involucrado dentro de los programas de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿cómo establecer una directriz con los objetivos del Estado y las necesidades de los municipios? Y en este mismo sentido nos dice que el municipio modifica los regímenes de uso de suelo en su territorio, respetando su soberanía. ¿Cómo vigilar los programas de desarrollo? Imagino que se refiere a la implementación y cumplimiento de estos programas. Un último comentario para aprovechar este bloque. Nos dice Enrique Cervera que el reto de la planeación no es el suelo, sino la estructura para los asentamientos nuevos que se den. Adelante, doctor, su micrófono, por favor. Sí, gracias. Sobre lo que dice Darío Bermúdez, bueno, el papel de los gobiernos de los estados. Bueno, creo que las leyes son muy claras en relación con el papel de los gobiernos de los estados, en el sentido de que son los responsables de establecer las estrategias generales de ordenamiento en su territorio. Y es perfectamente comprensible. Los gobiernos de los estados tienen una responsabilidad de planeación a su nivel, pero además tienen la oportunidad de intervenir en muchas instancias. A ver si entiendo bien la pregunta sobre las directrices. Yo creo que estas directrices son las atribuciones de expedir el programa estatal de ordenamiento territorial o el nombre que tenga en la ley del Estado, en realidad no importa. Y dar seguimiento a las transformaciones territoriales a partir de todas sus demás atribuciones. O sea, aunque el municipio tiene esas atribuciones concretas de usos del suelo y de planeación, es evidente que el gobierno del Estado tiene muchas herramientas para incidir. Ahora, la pregunta desde lo municipal de cómo hacerle, no le corresponde al municipio responder eso. El municipio tiene que operar de acuerdo con lo que haya de estrategias estatales. Aquí en el curso estamos viendo el mundo desde la perspectiva del municipio. Desde esa perspectiva, el municipio no puede obligar al gobierno del Estado a que apure su programa. El gobierno puede incorporar al gobierno del Estado como un actor importante para apoyar políticamente sus propios procesos de planeación. Porque todos sabemos que siempre va a haber temas que el gobierno del Estado tiene influencia en los territorios municipales. Entonces, no hay una fórmula única. Si me preguntan desde el punto de vista del gobierno del Estado qué es lo que hay que hacer, pues yo creo que lo que hay que hacer es impulsar los procesos municipales de planeación y sumarse a esos procesos. El gran problema de nuestra gestión territorial es que las decisiones que afectan al territorio se toman por fuera de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. O sea, por un lado le encargamos a un consultor el programa, lo aprobamos, hacemos algunas reuniones vecinales, hay opiniones, se aprueba el programa, pero la mayor parte de las decisiones las tomamos por fuera de ese programa. Entonces, para mí la directriz es que usemos el programa como el espacio político para tomar las decisiones sobre el territorio. No entendí muy bien la pregunta de que el municipio modifica el régimen de usos del suelo. El régimen de usos del suelo consiste en que el municipio tiene el poder de regularlos. El poder del municipio sobre los usos del suelo es enorme, porque incluye la posibilidad de decir qué tierras no pueden ser urbanizadas. Y esa es la principal responsabilidad en un estado, en una región con tantas condiciones de fragilidad ambiental.
tanto por protección del medio ambiente como por protección de los mismos habitantes, por cuestiones de riesgo. Entonces, la principal responsabilidad es fijar de una manera muy firme y muy clara cuáles son las áreas que no pueden ser urbanizadas en los procesos de los centros de población que están sujetos a presiones. No sé si entendí muy bien la intervención del compañero Cervera en el sentido de que no importa el suelo, sino la estructura. Yo creo que no son una cosa u otra. Yo creo que la estructura urbana que establece el programa o plan es una estructura que justamente está clasificando el suelo. Perdón, doctor, infraestructura. ¿Qué es la infraestructura para los asentamientos nuevos que se den? Lo que importa por encima del suelo. Totalmente de acuerdo. A ver, no es que una cosa sea más importante que la otra, es cómo las articulamos. Por eso el curso hace mucho énfasis en el tema del financiamiento. El problema de la infraestructura es cómo financiamos una infraestructura. Y ya van a ver con el profesor Kayama todas estas implicaciones. Hay que partir de la base de que tenemos una paradoja. La infraestructura, la introducción de la infraestructura es lo que provoca el aumento en el valor del suelo. Pero a veces el aumento en el valor del suelo es mayor que el costo de la misma infraestructura. ¿Cómo le hacemos para recuperar eso? Para pagarla. Porque esa es la paradoja del famoso economista Donald Shoup, que el costo de la infraestructura se puede sufragar con el incremento de valor que ella misma produce. Es decir, el razonamiento es muy sencillo. Está ahí desde principios de siglo. Modesto Roland, insisto en el personaje, Modesto Roland trató de venderle la idea a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. La idea está ahí desde hace 100 años. El obstáculo que tenemos es que está muy acendrado en la sociedad la idea de que algunos se van a sacar la lotería con el desarrollo urbano y se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Nuestro principal enemigo es esa creencia de que eso es legítimo. El sueño de comprar un terrenito y hacerse rico después de 10 años con las obras públicas que pasaron por ese terrenito, por desgracia, es un sueño muy ampliamente compartido. Y a pesar de que es una injusticia contra la sociedad, es el fantasma contra el que tenemos que pelear. Y ese es un trabajo de concientización, de movilización. Ahora, no toda la infraestructura se va a pagar con incrementos de plusvalía, ni vamos a ser capaces de establecer los mecanismos que en el plazo de 3 años nos hagan pagar la infraestructura. Evidentemente que hay toda una movilización política para que se obtengan los fondos o las inversiones privadas en infraestructura. Y ese es un trabajo político que tiene que hacer el municipio y el Estado y la Federación. Creo que tiene mucha razón el compañero Cervera en que la infraestructura es un tema crucial en el desarrollo urbano. Gracias, doctor. Damos la palabra a Emanuel Borja. Adelante. ¿Qué tal? Gracias a todos, en especial al doctor, muchas gracias por su tiempo. 3 comentarios rápidamente. El primero es en una oportunidad que tuvimos con la maestra María Cristina aquí en Campeche del Lincoln, nos decía que mucho tiene que ver que los municipios en México, pues en realidad son bastante flojos, tienen los recursos, se los dan, y en cambio en Colombia, de donde ella es, pues los municipios tienen que echarle más imaginación para tener sus recursos, ¿no? Entonces esta captura de plusvalías
pues ellos tienen que buscarse maneras muy creativas para poder jalar estos recursos, y en México pues, en realidad eso no sucede. Pero bueno, la pregunta específicamente de Campeche, nosotros en su momento, a partir de colegios, asociaciones, como profesionistas y ahorita ya como parte del gobierno, estábamos esperando o hemos estado esperando que esta concurrencia de la ley general pues nos llegue a los reglamentos, nos llegue a las leyes, y pues parece que no baja, ¿no? A pesar de que ya están fuera de tiempo, no solamente en materia de territorio, sino también en materia de movilidad. Entonces, mi inquietud sería si vale la pena impulsar la creación de los institutos municipales de planeación y el Instituto Metropolitano de Planeación, para ver si de esa manera podemos, pues, no solo forzar, ¿no?, sino invitar ya a los municipios y a estos actores políticos, pues a que se pongan las pilas y que ya suceda, porque nos ha pasado mucho en Campeche que los proyectos importantes se hacen a partir de ocurrencias y no de planeación. Y si me permite al final hacerle un segundo comentario. Gracias. Gracias, Emanuel. Su micrófono, doctor. Gracias, Emanuel. Es muy interesante el contraste con Colombia, porque en Colombia lo que vemos es un protagonismo municipal que llama mucho la atención, porque fíjense ustedes, en Colombia no hay tradición de democracia municipal. Empezaron a elegir gobiernos municipales en los años 80 del siglo pasado. En México tenemos elecciones municipales desde la independencia. O sea, hay una tradición de vida municipal en México que desgraciadamente no creció conforme creció el proceso de urbanización, porque la urbanización estuvo controlada por el Estado y la Federación. Los municipios no han tenido ese crecimiento que tuvieron en Colombia. También porque la estructura territorial de Colombia, las unidades intermedias entre el municipio y la nación, o sea, es una nación unitaria, no hay estados. Hay departamentos, hay las regiones están previstas en la Constitución, pero no se han conformado realmente. Lo que aglutina las fuerzas políticas de la región son los municipios. Entonces, cuando se dio la Constitución colombiana, lo que había era un proceso de crecimiento municipal muy importante, porque las élites regionales se agruparon en los municipios, tomaron el municipio como la sede de su poder, y ahí es donde se da la gran negociación política de lo regional en Colombia. Entonces a los colombianos les llama mucho la atención que el municipio mexicano sea menos protagónico, porque no alcanzan a ver que aquí las élites regionales se agrupan en los gobiernos de los estados y en las legislaturas. Y solo en algunas partes el municipio es el centro del poder regional. Se me hace muy interesante reflexionar lo de los implanes. Y yo creo que eso tiene que ver con la dinámica del gremio a nivel regional. Si hay algo interesante en Colombia a este respecto, es que la legislación urbana, todas estas figuras jurídicas, todos estos instrumentos de intervención, tienen una base social que no son movimientos sociales, sindicatos o uniones, son los grupos profesionales. Lo que le da fuerza a la famosa Ley 388 en Colombia son abogados, planificadores, todo un ejército de profesionistas que a mí me llama mucho la atención la cantidad de gente que hay especialista en estos temas en Colombia. Uno va para un evento de un tema súper especializado, es un auditorio de 400 personas, donde todos son especialistas en esto. Es decir, hay una movilización profesional que es muy importante. Y yo creo que la pregunta sobre el INPLAN tiene mucho que ver con cómo está conformado
ustedes como gremio en el Estado. Porque yo creo que tienen el dilema de hacer un instituto para cada municipio o un instituto de planeación local para todo el Estado. Es decir, no forzosamente tenemos que seguir el modelo de León, Guanajuato o de Ciudad Juárez, que son ciudades muy poderosas que tienen cierta autonomía dentro de un estado. Entonces, Ciudad Juárez tiene su implan y es lógico que sea un instituto nada más para Ciudad Juárez. No sé si Campeche, por su configuración regional, pueda tener un instituto que agrupe a todo el estado y que apoye técnicamente a todos los municipios del estado. No sé, ese es un dilema que tienen ustedes como gremio, pero yo creo que sí tienen los argumentos y tienen las capacidades. Yo estuve por ahí, no me acuerdo si fue 2014, en un instituto del Lincoln, a lo mejor fue cuando fue Cristina Rojas. Estuvieron yendo del Instituto Lincoln, yo fui en una ocasión, y yo sí siento que hay pues un movimiento profesional, y tiene que ser el germen de esto, ¿no? Porque la clase política también necesita un interlocutor profesional. También necesita un protagonismo desde lo técnico, porque eso es lo que le da solidez a las decisiones políticas, ¿no? En la relación con los otros niveles de gobierno. Entonces, pues sí, ojalá que se forme un implan, y no sabría yo con qué alcance territorial, pero me parece que habría que pensar el territorio en su conjunto y sobre todo integrar la cuestión ambiental. Porque yo no sé cómo sea en Campeche, pero lo que yo veo es una especie de fragmentación de la planeación en donde lo ambiental se queda para lo rural y lo urbano es para los urbanistas, y luego no tenemos esa síntesis territorial que necesitamos, ¿no? Y con todo esto seguimos platicando, luego vemos su otra intervención. Maestro Borja, gracias. Gracias, doctor. Adelante, Carlos Díaz. Muy buenos días, Carlos Díaz Carvajal, Implan Cancún. Estoy recibiendo la información, espero ser lo más rápido posible en los 2 minutos de tiempo que tengo. En el tema de la propiedad, me gustaría comentar aquí en Benito Juárez, Cancún, y en el estado de Quintana Roo, la tenencia de la tierra es 90% propiedad ejidal. En Benito Juárez tenemos 2 ejidos, el de Bonfil, que es el más, digamos, problemático por su situación, su ubicación geográfica al sur, y es por donde se han dado las ofertas de suelo a partir de la modificación del artículo 27 constitucional. Se ha malentendido lo que dice este artículo constitucional al modificarse y al decir que son legítimos propietarios o que tienen el derecho de la autonomía y la planificación, violentando otros órdenes legales, la ley agraria, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el gran reto en Cancún ha sido el control. Hay omisión, ha habido omisión en cuanto a la aplicación de lo que tenemos de instrumentos jurídicos para controlar la venta irregular, que no los asentamientos irregulares en suelo ejidal, principalmente en Bonfil. Esta situación es la que se va a enfrentar el Tren Maya, en el tema de que su desarrollo en el municipio, su trazo en Benito Juárez, Cancún, pasa exclusivamente en terrenos ejidales en ese sector, en una gran parte, ¿no? Entonces, ahí creo que a nivel nacional se perdió el control de del desarrollo urbano. Recuerdo muy bien en la extinta CEDUE, cuando realmente la planeación, antes la SAO, teníamos un régimen de planeación excelente, el programa de 100 ciudades medias, etcétera, etcétera, el desarrollo regional. Yo en ese entonces estaba muy empapado y lo sigo estando, soy como director del Implan Cancún, y
La verdad, la planeación funcionaba. ¿Por qué? Porque existían los fondos legales de las ciudades. Hoy no existe. Lo que se tiene que hacer es que ya no sé. Estoy de acuerdo con lo que dice, hay que concertar. Yo creo que la expropiación va a ser muy difícil. Sin embargo, aquí en Cancún tuvimos una gran oportunidad, un gran ejemplo de la planeación concertada. El ejido aportó su suelo, el ejido de Bonfil, y el gobierno del estado y el municipio generaron un programa parcial que se ha denominado el Polígono Sur. Entonces ahí mi conclusión es, y comentario es, hay que tener mucho cuidado con los ejidos por la tenencia de la tierra, al menos en Quintana Roo, y no quisiera de verdad poner adjetivos, pero se han hecho millonarios los núcleos ejidales con la especulación. Aquí la oferta de tierra no es por particulares, la especulación es de los núcleos ejidales. Y dos, las competencias. En el caso de Benito Juárez Cancún, y perdón que siempre lo ponga así, hemos tratado siempre de estar en línea con las modificaciones, actualizaciones a la ley, la última, la Ley General de Asentamientos Humanos. En el 2016 se expidió esta ley y en el 2018 tenía ya la obligación todas las legislaturas de tener el marco constitucional, sus leyes estatales alineadas al marco, a la ley general. Desafortunadamente en Quintana Roo no se cumplió el artículo 5º transitorio de esta ley y al hacer el programa municipal de desarrollo urbano tuvimos que aplicar supletoriamente la ley general porque el marco estatal no estaba regulado, no estaba alineado con esta modificación o actualización. Quiero concluir diciendo que los municipios, al menos como usted bien dijo, Ciudad Juárez, León, son ciudades pioneras en los implanes y son ciudades protagónicas, no por el tema del per se, sino porque su economía sí lo establece. Son ciudades muy dinámicas y con atracción de inversiones. En ese sentido, los estados, en el caso de Quintana Roo, han venido rezagados. Hoy quisiéramos actualizar nuestro PMDU, que hoy por la ley estatal se llama, es un nombre muy complicado, que por cierto ya tiene conflictos en 2 municipios, en Carrillo Puerto y en Cozumel, con la Semarnat, porque se quiere hacer un instrumento único entre el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial, que está contraviniendo la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Entonces ahí no es un tema, es un tema de competencias, no solamente de la federación y estado, o el municipio-estado, sino el estado con la federación. Aquí el estado no ha hecho el programa estatal de ordenamiento, lo que ellos establecen para hacer los municipales, no se ha hecho en el marco estatal, y tampoco el metropolitano. Cancún está en una zona metropolitana, la que es Cancún y las Mujeres. Tampoco se ha hecho el programa metropolitano de la zona metropolitana Cancún y las Mujeres. Son 2 instrumentos superiores al programa municipal. Entonces, ahí el municipio es el que está jalando, es como la locomotora del convoy, para que el Estado pueda alinearse en esos términos de lo que hoy la planeación desde el punto de vista piramidal. Creo que las atribuciones y competencias están muy claras. El problema es el ánimo, a veces la omisión o el desdén en los tiempos para poder cumplir en tiempo y en forma, sobre todo en administraciones municipales. La administración municipal es de 3 años, ahora con la posibilidad de reelegirse, pero el estatal como que se le va el sueño o como se le queda en el sueño de los justos al tener 6 años de vigencia. Gracias. Muchas gracias por su valiosa participación, Carlos. Adelante, doctor. Gracias al compañero Díaz Carvajal porque pone el dedo en la llaga en temas estratégicos. Vamos a hablar primero de la propiedad ejidal. La imagen que acaba de transmitir es una imagen muy realista, muy cierta. Y la pregunta jurídica de cómo se combate eso, la respuesta es muy sencilla, aplicando la ley. Yo tuve el privilegio de estar a cargo de la Profepa 6 años y ahí nos tocaba pues esa dura tarea de aplicar la fuerza del Estado en contra de las personas que violan la ley. Hacíamos
como 50 clausuras al año nada más en el estado de Quintana Roo por desarrollos que no habían nacido con la evaluación de impacto ambiental. Y sé por experiencia propia que los actos de fuerza del Estado son muy problemáticos, ¿no? Incluso déjenme comentarles que desde ese momento había un movimiento, había una demanda de muchas organizaciones ambientalistas de que la Profepa fuera autónoma, ¿no? Decían, no, porque la aplicación de la ley tiene que estar sintonizada con la política ambiental. Esos actos de autoridad se pueden fundamentar en la ley, pero además se tienen que motivar en las políticas. Es algo que tenemos que entender. La motivación del acto administrativo, una clausura, la imposición de una multa, el arresto domiciliario, se puede hacer con los ojos vendados o se puede hacer pensando en que es un instrumento de la política. Yo creo que la política de suelo del municipio se puede traducir en actos de autoridad que sancionen las conductas que están violando la ley. Ya sé que es muy fácil decirlo, no, pero también sé que es posible hacerlo. Cuando se tiene respaldo político, cuando se tiene una buena comunicación en la opinión pública, cuando se tienen los argumentos en materia de política del suelo, la solución es la aplicación de la ley. Si no, bueno, y la aplicación de la ley es solo uno de los elementos de una política. Si creemos que solo mandando inspectores y haciendo clausuras vamos a hacerlo, pues no va a funcionar. Ese es uno de muchos instrumentos. El Estado tiene que movilizar un conjunto de instrumentos y no descartar ninguno. Yo creo que el acto de aplicación de la ley es algo muy serio y no hay que abandonarlo. Estamos ante enemigos muy poderosos porque hay una creencia de que los núcleos agrarios tienen una especie de aura que los hace distintos a los demás propietarios, ¿no? Y es donde tenemos que superar esos aspectos del mundo posrevolucionario, en donde los campesinos son intocables. Bueno, el señor que está vendiendo terrenos en un ejido, pues habrá sido campesino, pero ese señor es un negociante inmobiliario y hay que tratarlo como tal, ¿no? Yo creo que también es una lucha de opinión pública, pero tienes que articular los instrumentos de aplicación de la ley con una alineación con los objetivos políticos y con un cambio cultural. El tema de los pomodetus, de esta figura jurídica de la nueva legislación de Quintana Roo. Yo creo que no viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Al contrario, es una manera de ir superando algo, un gran error de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. He escuchado esa discusión en los últimos años y, a ver, vamos a empezar por lo que parece que se viene. Ya hay un acuerdo entre SEDATU y Semarnat para empezar a delinear la integración de los instrumentos de planeación y llegar a un régimen único de planeación territorial. Algunos funcionarios de Semarnat siguen aferrados pensando en que eso viola su librito. Miren, yo a la LEGEPA la quiero mucho. También hay una relación emotiva con las leyes. Los funcionarios, pues cada uno tiene su ley, es como su Biblia, ¿no? Y
hay esta relación emotiva que a veces llega a ser absurda. A mí me tocó vivir esa reforma a la LEGEPA en el 96, donde las organizaciones ambientales se negaron a que hubiera un solo régimen de planeación. Ese fue un error de la llamada sociedad civil que nos ha salido carísimo. Es absurdo que tengamos ordenamientos ecológicos y aparte programas de desarrollo urbano. Es uno de los grandes errores que se ha cometido en los procesos legislativos. Y entonces quien dice que los pomodetos violan la LEGEPA es porque están haciendo la lectura más retrógrada posible, en lugar de hacer una lectura hacia el futuro. Y si vamos a ponernos en la posición ambientalista, vamos a ponernos en que el ordenamiento del territorio es un instrumento fundamental de la política ambiental. Vamos a olvidarnos que somos urbanistas y vamos a ponernos como ambientalistas. El hecho de que los ordenamientos ecológicos no se tomen en serio a las ciudades es una renuncia. Uno ve los ordenamientos ecológicos y están hechos el territorio es un mosaico de UGAs, ¿no? Unidades de gestión ambiental. Y el centro urbano es una UGA. El territorio es como una dona en donde la ciudad es un agujero. Ese es el problema de los urbanistas. Eso significa que el ambientalismo está abdicando su responsabilidad con las ciudades. Como si el ambientalismo solo tuviera que ver con lo que no está urbanizado y las ciudades las ponemos entre paréntesis, no existen, es problema de otros. Eso es una renuncia. Y eso es una renuncia muy irresponsable. Y además se entiende por qué renuncia el ambientalismo. Hacerse cargo de lo que pasa dentro de las ciudades por una razón muy sencilla, porque no saben qué hacer con ellas. No es que nosotros los urbanistas tengamos las soluciones. Nosotros también tenemos problemas en definir qué es un urbanismo sustentable. Pero cuando el ambientalismo se expresa en esa postura de que esto es ilegal porque viola la LEGEPA, lo que está haciendo es proponer que sigamos en esa situación. Hay una especie de conformismo. A mí denme lo que está fuera de las ciudades. Yo de adentro de las ciudades no me quiero enterar. Y es algo que tiene una raíz cultural muy fuerte. Miren ustedes, la oposición al Tren Maya, mi impresión, yo no sé, seguramente hay otras opiniones, pero mi impresión es que la oposición al Tren Maya, en el fondo lo que tiene es un miedo y un rechazo a la urbanización. Es la creencia de que va a haber otros Cancunes. Ese es un temor. He hablado con muchos compañeros y con muchas compañeras que se definen como ambientalistas, que están en ese campo, y lo que les preocupa no es el jaguar, no, porque saben que la obra no tiene un impacto de ese calado, sino que el impacto de la obra es que provoca urbanización. Y entonces, como no saben qué hacer con la urbanización, la reacción es el rechazo. Y yo creo que es un reto para nosotros como urbanistas. Es decir, ¿bajo qué condiciones la urbanización es respetuosa del medio ambiente, es respetuosa de las culturas de los pueblos indígenas, respetuosa de las formas de producción, del medio rural? Es decir, tenemos que pensar juntos, urbanistas y ambientalistas. Tenemos que pensar juntos el territorio en su conjunto. Y yo tengo la esperanza de que esta actitud de atrincheramiento de algunos funcionarios en defender el régimen como está ahora, se va a ir disolviendo. Ahora, el problema en la península es qué hacemos mientras, ¿no? Porque digamos, está bien saber que hay este proceso, pero son otros tiempos políticos. Entonces aquí el arte del asunto es cómo remendamos a nivel local lo que a nivel global todavía está por definirse.
Y eso, pues es el ingenio y es la capacidad técnica y es la experiencia acumulada que tienen funcionarios como ustedes que están en este curso, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que nadie, se echan a andar sus capacidades y movilizar a la clase política desde los saberes profesionales, para ayudarle a la clase política a no meterse en pleitos que a nadie le conviene, ¿no? Por eso es fascinante la posición en la que ustedes están, y a veces nada envidiable, porque sí es extremadamente compleja, ¿no? Y gracias al compañero Díaz Carvajal por su intervención. Bien, seguimos el bloque de preguntas, esta vez en relación a justo especulación y municipio. Nos comparte Rigel Aranda resalta la importancia de los municipios para frenar la especulación de los suelos necesarios para los nuevos requerimientos urbanos y así no convertirse en un cómplice de desarrolladores o peor aún, en socios. En este sentido, Luis Sauma comparte: los gobiernos dejaron de invertir desde hace muchos años en reservas de suelo con orientación habitacional, con visión a los diferentes sectores sociales. Las últimas que recuerdo son las adquiridas con recursos del programa Hábitat a principios de los años 2000. Ahora, por el contrario, se especula con el poco suelo propiedad del Estado. Y para cerrar el bloque, Telma Rivera pregunta: ¿de qué manera se puede fortalecer el municipio para permanecer firme ante los intereses privados una vez que, a través de los programas de desarrollo urbano, se determinan zonas no urbanizables? Como ejemplo, en varios municipios de la zona metropolitana de Mérida se está urbanizando en zonas apartadas de los principales centros urbanos donde se encuentra la infraestructura y el equipamiento. Listo, doctor, su micrófono. Bueno, yo creo que las dos intervenciones, la de Luis Sauma y Telma Rivera, apuntan a lo mismo. Recuperar la rectoría del Estado, ¿no? Decimos, bueno, es que ¿cuándo hubo rectoría del Estado? Hay algunos momentos, ¿no?, en donde hay políticas de suelo. Hubo una política de reservas territoriales en tiempos de CEDUE, que al final los colegas de ese equipo quedaron muy frustrados porque las metas a final de la administración quedaron muy por abajo de lo que se habían propuesto, ¿no? A principios de la administración de la Madrid, cuando nace el CEDUE, se hablaba de conformar reservas territoriales por 60,000 hectáreas a nivel nacional. Solo lograron 25,000. Pero además de esas 25,000, 6,000 estaban, ¿dónde creen? En una sola ciudad, que es Mérida, ¿no? En procesos políticos que creo que conocemos bien. Aún así, visto a la distancia, yo creo que no estuvo tan mal. Entre esas 26,000 hectáreas y las 13,000 que había expropiado Indeco a principios de los 70s, que fue la base del patrimonio de los organismos estatales de vivienda, cuando Indeco se liquidó y se transfirió su patrimonio inmobiliario a los estados, pues esas 13,000 hectáreas suena poquito, pero es la semilla de un patrimonio inmobiliario. Hoy no heredamos nada, no queda nada de ese patrimonio. Hay que reconstruir las capacidades gubernamentales, ¿no? Y los 3 órdenes de gobierno tienen cada uno su parte en este proceso. Del municipio no podemos esperar que tenga una chequera para adquirir grandes extensiones de suelo. Ya sabemos que eso no podemos esperar del municipio. Lo que sí podemos esperar del municipio es que actúe como un actor autónomo de los intereses de los propietarios y de los inversionistas. Y eso
pues no sale de un curso como este, sale de la realidad política. Si tenemos eso, o sea, si tenemos gobiernos municipales autónomos de los intereses inmobiliarios, podemos trabajar, darles insumos y ayudarles, ¿no? Evidentemente que todo requiere una prudencia política, no podemos echar toda la carne al asador en un buen día, pero sí podemos asumir el hecho de que el municipio no es una instancia que está inerme, que está postrada y que no tiene capacidad de actuación. El municipio es una concentración de poder, hay poder real. Y creo que nosotros como técnicos tenemos la responsabilidad de darle los insumos y darle las propuestas al municipio, al gobierno municipal, para tener una actitud protagónica, ¿no? ¿Por dónde empezar? Eso depende de cada caso. Yo no puedo tener fórmulas generales, pero sí puedo sugerir, por ejemplo, la recuperación del uso del derecho de preferencia, por lo menos para conocer la situación del mercado. El gobierno municipal tiene derecho a estar al tanto de cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en su jurisdicción y exigirles a los notarios y al Registro Agrario Nacional información periódica sobre cómo se está moviendo la propiedad inmobiliaria es parte de nuestras atribuciones. Y yo creo que un protagonismo municipal de acercarse a las instancias estatales y federales para contrarrestar los procesos es muy importante. Yo creo que todos los poderes del Estado están en una situación de precariedad frente a la fuerza de los intereses. Yo he tenido oportunidad de hablar con colegas del Registro Agrario Nacional, donde sienten una presión inmensa por sacar adelante las operaciones que los inmobiliarios hacen a nombre de los núcleos agrarios. Entonces, lo que parece un núcleo agrario son inversionistas, a veces son ejidatarios que se convirtieron en inversionistas. Y a nombre de la reivindicación agraria, están poniendo una presión muy importante en el Registro Agrario Nacional. Bueno, yo creo que una alianza con el Registro Agrario Nacional para poner en duda esos procesos es algo perfectamente viable, como parte de un protagonismo municipal, en donde el municipio deja de ser una instancia que está allí inerme, esperando a ver qué viene de afuera y asume un protagonismo propio. Gracias, doctor. Hay dos preguntas relacionadas de Mario Cantún. ¿Cómo creen que los ejidos y municipios se están preparando para recibir al Tren Maya? ¿Realmente están percibiendo las autoridades el impacto de la movilidad que generará el proyecto? Y Enrique Burton pregunta, ¿qué tanto espacio hay aún para que los municipios y su población tomen iniciativa para definir aspectos de su interés en el proyecto Tren Maya? Su micrófono. Bueno, a mí me cuesta trabajo dar una respuesta genérica a todo esto. Yo creo que ahí hay una política de comunicación del gobierno federal y en particular de Fonatur para responder, pero lo que sí puedo decir es que este curso forma parte de un esfuerzo de cooperación entre Fonatur y ONU Habitat para acercarse a los equipos locales de planeación.
nosotros en ONU Habitat pues formamos un equipo que estamos empeñados en ofrecer lo mejor de nuestras capacidades para justamente fortalecer esta posibilidad de que los impactos del Tren Maya se conviertan en ventajas y no en deterioros para el territorio. Y es el dilema del desarrollo regional. Yo creo que en México estamos apenas reviviendo la idea del desarrollo regional, después de muchos años en que estuvo cancelada, ¿no? Es un reto muy grande, porque no podemos volver a los paradigmas del desarrollo regional de hace 40 años, en donde cualquier obra grande, por definición, iba a traer progreso, ¿no? Sabemos que una obra como el Tren Maya tiene unos impactos territoriales, pero tenemos la convicción de que esos impactos se pueden mitigar y se puede aprovechar los efectos económicos positivos de una obra de este tipo si sabemos hacer la gestión territorial que se necesita, ¿no? A mí todo el tiempo me ronda este fantasma de la imagen que tienen los ambientalistas de la urbanización que puede provocar el Tren Maya. Y yo digo, es que no es forzoso que los procesos de urbanización sean los mismos que los que tuvimos en el pasado. O sea, tenemos que recuperar una esperanza en el futuro. Si creemos que esto forzosamente va a producir más Cancunes, con todo respeto para Cancún, que nos gusta mucho a todos, pero sabemos que pudo haber sido un modelo urbano mucho mejor en términos de justicia social, en términos de sustentabilidad. Pues tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar la planeación, y yo creo que es perfectamente posible. Es más, no veo más opción que el desarrollo económico. Miren, yo en este momento les comentaba en alguna otra sesión, estoy haciendo una estancia breve aquí en Nueva York, y en Nueva York uno se topa todo el tiempo con paisanos que están en los servicios, ¿no? La persona que trabaja en el restaurante, la persona que le vende a uno en la tienda de alimentos, uno se topa con mexicanos todo el tiempo. Y uno está todo el tiempo pensando, bueno, este mexicano está aquí, pero podría ser taxista en Cancún. ¿Cuál es la diferencia entre un taxista en Cancún y un mexicano que está recogiendo platos en un restaurante de Nueva York? Bueno, yo creo que el sufrimiento de una familia que tuvo que emigrar para sobrevivir en los Estados Unidos es lo que justifica los programas de desarrollo. O sea, México no va a poder ofrecerle empleo a una gran cantidad de gente si no tenemos programas de desarrollo. Y la infraestructura es un elemento del desarrollo. Ahora, siempre es una apuesta por el futuro, pero tenemos que apostar por que la planeación nos va a permitir tener ciudades sustentables, ciudades equitativas. Yo no veo por qué tengamos que negarnos esa posibilidad. No estoy tratando de hacer propaganda por un proyecto, estoy tratando de decir que tenemos que recuperar nuestra idea del futuro. Si no recuperamos una idea del futuro, si no creemos en el desarrollo y en nuestra capacidad de regularlo, pues nuestros paisanos van a venir a ganarse la vida de este lado y uno los ve que tiene que pasar toda una generación para que los hijos puedan ir a la universidad, en fin, y es una pérdida para nuestro país. Y es, digamos, para mí es el principal móvil, que nuestro país le dé oportunidades a la gente de desarrollarse. Entonces, a lo mejor es el viejo sueño de la planeación, pero es lo que tenemos. No tenemos otra cosa. Gracias, doctor.
Hay una última pregunta y les pedimos anotar si hubiera algunas otras preguntas o comentarios. Antonio Eck nos pregunta, el ejido es el dueño de la tierra y el municipio regula el desarrollo urbano. ¿Podría recomendar algún caso donde ambos actores lograron tener un desarrollo urbano exitoso? Voy a ser honesto, no recuerdo un caso, seguramente ustedes lo conocen, yo los invito a comunicarse más entre ustedes. Este caso que acaban de señalar de Cancún, Díaz Carvajal, puede ser una lección. Yo los únicos casos exitosos que conozco fueron los casos en donde los ejidos fueron expropiados, fueron adecuadamente indemnizados. Y yo creo que lo que necesitamos es recuperar el principio de que los ejidos como propietarios están obligados a seguir la función social de la propiedad a la hora que se urbaniza. Un ejido es igual que un propietario individual frente a la urbanización. No tienen más poder legal y lo que tienen es un poder de facto que yo creo que está magnificado. Necesitamos recuperar la Rectoría del Estado y ver a los ejidatarios como legítimos propietarios, como cualquier otro propietario, en cualquier parte del mundo que tiene, si va a urbanizar sus tierras, tiene que cumplir reglas y si las tierras no son urbanizables por razones ambientales, tiene que aceptar esa restricción, igual que la tiene que aceptar cualquier propietario en cualquier parte del mundo frente a la planeación. Es el gran reto que tenemos, es ver a los ejidatarios como portadores de una responsabilidad y no solo de un derecho. A ver, quiero, no sé, Lidia, si pudieras escribir mi correo electrónico en el chat para que, pues, yo quedo a sus órdenes. Me gustaría mucho seguir la comunicación, mándenme un correo, porque aquí termina mi módulo, pero quiero que sigamos en contacto y les agradezco mucho su atención. Lamento que no haya sido presencial, porque de aquí nos iríamos por unos cocitos o algo así interesante, pero creo que por ahora no se va a poder. Entonces, quedo a sus órdenes. Tenemos un correo electrónico y en el futuro a ver si podemos encontrarnos en lo personal y seguir este diálogo que podría ser mucho mejor si fuera presencial. Excelente, muchas gracias, doctora Azuela. Ya está copiado su correo en el chat. Cualquier pregunta adicional sobre entrega de tareas, que la fecha de entrega es mañana, por favor, estarán recibiendo retroalimentaciones por mensaje de Moodle. Y pues, Julián, no sé si hubiera algún otro mensaje. No, por ahora eso es todo, Lidia. No, agradecer la presencia de todas y todos a este primer módulo. Y bueno, este es el inicio del curso. Pues eso, muchas gracias. Y también agradecer al doctor por su tiempo y por sus valiosos conocimientos. Al contrario. Gracias a todos. Espero que nos veamos. Salud. Hasta luego. Buen día a todos, todas.